Hola, muy buenas tardes, estimados y apreciados estudiantes de cálculo diferencial. Un gusto nuevamente en saludarlos. Bueno, he diseñado el siguiente video con la intención de que podamos estudiar un poco acerca de los problemas de razón de cambio y de optimización. Pero básicamente en este video vamos a hacer énfasis en los problemas de razón de cambio. Ya lo que corresponde a los problemas de optimización, en un próximo video estaremos estudiando los problemas de optimización que corresponde a la temática que estaremos estudiando la próxima semana. Entonces, todos los ejercicios que vamos a desarrollar en este video son o están relacionados a los problemas de razón de cambio. Entonces vamos a dar inicio a esta temática y es muy importante, aquí se los menciono, para que un estudiante pueda entender un problema de razón de cambio, se necesitan dos cosas: que el estudiante sepa aplicar la regla de la cadena y que sepa derivar implícitamente. Si el estudiante maneja estas dos temáticas, recordemos un poco que estos dos temas nosotros los trabajamos en algún momento en el segundo corte. Entonces, es muy importante que de pronto, si no recuerda o tiene alguna duda, es muy importante que vaya a los apuntes, a la guía de estudio o a los videos que desarrollamos en el segundo corte cuando estudiamos regla de la cadena y cuando estudiamos derivación implícita. Si el estudiante maneja estas dos temáticas perfectamente, encontrar o resolver un problema de razón de cambio no va a ser muy difícil. ¿En qué consiste resolver un problema de razón de cambio? Bueno, muchachos, resolver un problema de razón de cambio básicamente es encontrar la derivada con respecto al tiempo de una magnitud, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar en esta sesión es básicamente encontrar la razón de cambio de una magnitud. Y encontrar la razón de cambio de una magnitud es encontrar la derivada de esa magnitud con relación al tiempo, con respecto a la variable t. Entonces, todas las derivadas que nosotros vamos a manejar en esta sesión, todos los ejercicios, lo vamos a hacer con base a la derivada con respecto a t, con respecto al tiempo. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos derivando con respecto al tiempo, lo que no sea t, tenemos que aplicar regla de la cadena y derivación implícita. Ahorita voy a hacer un breve recuerdo de lo que nosotros hacíamos en el segundo corte, solamente para que podamos entrar un poco en contexto y ustedes puedan recordar eh, toda esa temática que se trabajó en la regla de la cadena y en la parte de derivación implícita. Entonces, antes de desarrollar la parte operativa, que es donde voy a hacer mayor énfasis en los problemas de razón de cambio, vamos a hacer algunos comentarios, vamos a hablar un poco de la teoría que nosotros necesitamos, porque con base a esta teoría vamos a desarrollar, vamos a dejar listas las bases, la fundamentación que necesitamos para que podamos, ahorita cuando ya empecemos la parte operativa, la podamos comprender sin ningún problema, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar toda la parte teórica. Creo que en unos 20-25 minutos podemos ver toda la parte, toda la parte teórica de los problemas de razón de cambio, con la intención de que cuando quede lista la parte teórica, podamos hacer la parte operativa o la parte aplicada sin ningún problema. Porque recordemos que siempre en nuestra metodología de la clase, siempre abordamos la parte teórica, la analizamos y luego hacemos la parte operativa, la parte práctica, para ver cómo podemos modelar la teoría con la parte aplicada. Entonces vamos a dar inicio a los problemas de razón de cambio.
Y miren lo que nos encontramos aquí en la primera presentación. Entonces, como les dije ahorita, para que un estudiante pueda comprender de buena forma un problema de razón de cambio, se necesitan estas dos temáticas que estén totalmente cubiertas por el estudiante: la regla de la cadena y la derivación implícita. Si un estudiante maneja estas dos temáticas perfectamente, encontrar el cálculo de un problema de razón de cambio no va a ser difícil, no le va a ser extraño, ¿sí? Ahorita que estemos realizando los ejercicios con relación a los problemas de razón de cambio, se van a dar cuenta que si nosotros sabemos manejar regla de la cadena y derivación implícita, no vamos a tener ningún problema en resolver un problema de razón de cambio, ¿sí? Entonces, si un estudiante maneja la regla de la cadena y maneja derivación implícita, entonces encontrar el cálculo de razones de cambio de 2, de 3, de 4, de 5 variables que dependen del tiempo no va a ser ningún problema. Entonces, esto es muy importante porque para poder encontrar poder resolver un problema de razón de cambio, el estudiante necesita manejar estas dos temáticas perfectamente: regla de la cadena y derivación implícita. Entonces, aquí yo les hago la siguiente pregunta: ¿en qué consiste la razón de cambio de una magnitud? Que es básicamente lo que les he comentado desde que iniciamos con el video. Encontrar la razón de cambio de una magnitud, en pocas palabras, es encontrar la derivada de esa magnitud con relación al tiempo, con relación a la variable t, ¿sí? En eso se resume prácticamente un problema de razón de cambio, ¿sí? La razón de cambio de una magnitud es encontrar la derivada de esa magnitud con respecto al tiempo, con respecto a la variable t. Pero ¿qué tan rápido varía una cantidad en el tiempo, muchachos? Sería la segunda pregunta. Para poder responder a esta segunda pregunta, ¿en qué nos vamos a basar nosotros? Para poder responder a esta segunda pregunta, nosotros nos vamos a basar en el cálculo de razón de cambio. Entonces, para poder responder a esta pregunta, necesitamos saber en qué consiste la teoría de razón de cambio para ver cómo podemos contextualizar la parte operativa. A eso le vamos a apuntar nosotros, ¿sí? Y acá le resumo la pregunta, ¿no? ¿Qué tan rápido varía una cantidad en el tiempo? Bueno, muchachos, miren, la razón de cambio con respecto al tiempo va a ser la respuesta a esa pregunta. Entonces, cuando yo tenga en qué consiste un problema de razón de cambio, vamos a dirigirnos aquí a la pizarra digital. Un problema de razón de cambio básicamente se relaciona a partir de esto, ¿no? La derivada de x con respecto a t. Esto es un problema de razón de cambio. Es la rapidez con la cual está creciendo la variable x con relación al tiempo. D de x con respecto a t, d de x sobre dt, esto es lo que nosotros conocemos como un problema de razón de cambio. Entonces, dependiendo digamos, de la estructura de los problemas que estemos realizando, hay ejercicios que pueden estar, me pueden preguntar que calcule este tipo de términos, o nos podemos encontrar con esto, ¿no? Que encontremos la derivada de y con respecto al tiempo. Esto es un problema de razón de cambio. O cosas así como esto, ¿no? La derivada de b con relación al tiempo también es un problema de razón de cambio y está relacionado con el volumen, ¿sí? Con el volumen. Puede ser el volumen de un cono, puede ser el volumen de la esfera. Entonces, ¿esto qué significa matemáticamente? dB sobre dt es la rapidez con la cual está creciendo el volumen con relación al tiempo. Esto es lo que significa dB con respecto a t. También nos podemos encontrar con este tipo de problemas. dr, vamos a escribirlo bien, dr con respecto a t. ¿Qué significa? Bueno, dr con respecto a t, dr sobre dt, significa que es la rapidez con la cual está creciendo, con la cual está creciendo el radio con relación al tiempo, ¿sí? Entonces, dr con respecto a t, esto es un problema de razón de cambio. Entonces, el 1, el 2, el 3 y el 4.
Otro tipo de problema puede ser algo como esto. DH con respecto a T. También es un problema de razón de cambio. Y significa que es la rapidez con la cual está creciendo la altura, ¿sí? Con relación al tiempo. Entonces, este tipo de estructura, dx sobre dt, dy sobre dt, db sobre dt, dr con relación a t, dh sobre dt, es lo que nosotros conocemos como un problema de razón de cambio. Porque recordemos que resolver un problema de razón de cambio es encontrar la derivada de una magnitud con relación al tiempo. Esto es lo que prácticamente se resume un problema de razón de cambio. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente porque en los ejercicios tenemos que saber interpretar el dato que me están dando y tengo que saber interpretar hacia dónde vamos, qué es lo que voy a localizar, qué es lo que voy a determinar. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿sí? Entonces, dx de t, dy con relación a t, db sobre dt, dr sobre dt y dh sobre dt es lo que nosotros conocemos como un problema de razón de cambio. Y encontrar la razón de cambio de una magnitud es encontrar la derivada de esa magnitud con relación al tiempo. Entonces aquí encontramos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, que hace alusión a los problemas de razón de cambio. Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente. Entremos un poco en contexto, ¿sí? Vamos a entrar un poco en contexto eh, para que podamos visualizar un poco estos comentarios que estamos realizando. Miren el siguiente problema. Este todavía no es nuestro primer ejercicio. Ahorita cuando estemos realizando el primer ejercicio, les estaré comunicando cuando ya hayamos finalizado la parte teórica y que vayamos a dar inicio a la parte operativa. En su momento les comentaré. Pero este es prácticamente un ejercicio con la intención de que nosotros podamos entrar en contexto, ¿verdad? Para ver en qué consiste un problema de razón de cambio. Entonces, miren lo que nos dice. Supongamos que tenemos un recipiente cónico lleno de agua, como el que se muestra aquí en esta figurita que vemos acá. Cuando el agua sale del recipiente, tenemos tres funciones: el volumen, el radio y la altura. Entonces, estas funciones que usted ve aquí, el volumen, el radio y la altura, van a ser funciones que dependen del tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo el volumen, el radio y la altura, yo tengo que determinar, tengo que buscar cuál es la relación o cuál es la ecuación que me relaciona estas tres funciones: el volumen, el radio y la altura. Como ustedes saben que se trata de un recipiente cónico, entonces tenemos que saber cuál es el volumen de un cono. Para este problema, ustedes saben que esto que está aquí tenemos un cono, tenemos el radio, tenemos la altura, tenemos el volumen, ¿verdad? El volumen de un cono. ¿Y cuál es la fórmula o cuál es la ecuación que me relaciona el volumen, el radio y la altura? Entonces, acá se la muestro. Miren cuál es. Esas tres variables están relacionadas entre sí por la siguiente ecuación. Y esta es lo que usted conoce como la ecuación del cono. El volumen de un cono es igual a pi tercio de r cuadrado por h. Pi tercio de r cuadrado por h, donde r hace referencia al radio y h hace referencia a la altura. Cuando yo encuentro la ecuación que me relaciona las funciones de mi problema, yo tengo que derivar esta función. Pero aquí viene la pregunta: ¿cómo vamos a derivar nosotros esta función? Para nosotros poder encontrar la derivada de esta ecuación, nosotros tenemos que derivar con respecto al tiempo. No se nos olvide que resolver un problema de razón de cambio siempre es encontrar la derivada de esa magnitud con relación al tiempo. O sea que todas las derivadas que yo vaya a hacer aquí en los problemas de razón de cambio van a depender o lo vamos a hacer con respecto al tiempo, con respecto a t. Y lo que no sea t, tengo que aplicar regla de la cadena, derivación implícita. Entonces, aquí es muy importante que tengamos presente algo. Y me voy a dirigir aquí a la pizarra para que podamos entrar un poco más en contexto.
Nos vamos un poco al segundo corte. Cuando nosotros calculamos cosas como esta, por ejemplo, ¿cuál es la derivada con respecto a x de, digamos, 3x a la 4? La derivada con respecto a x de 3x a la 4 para nosotros no debe ser ningún problema, porque recordemos que aplicando las propiedades de la derivada, nosotros podemos manipular este tipo de derivada. No debe haber ningún problema en encontrar la derivada con respecto a x de una función que dependa de x. Bueno, muchachos, cuando ustedes están calculando la derivada con respecto a x y la función que van a derivar depende de x, derivamos de la manera usual, así como nosotros sabemos derivar, como hacíamos en el segundo corte, que la derivada con respecto a x de 3x a la 4, yo puedo bajar el exponente, y esto básicamente se relaciona como 12x a la 3, y esa es la derivada de esa expresión. O también, cuando yo tengo algo como esto, ¿cuál es la derivada con respecto a x? Digamos, de 10x a la menos 3. Hacemos lo mismo, ¿no? Nosotros hacíamos lo mismo. Podemos aplicar las propiedades de la derivada y podemos encontrar la derivada de esa expresión sin ningún problema. Entonces, si usted se da cuenta, usted está derivando con respecto a x y la función que va a derivar depende de x. O sea que derivamos de la manera usual. La derivada con respecto a x de 10x a la menos 3 es lo mismo que tener menos 30x a la menos 4. Y esa es la derivada de esa expresión. Ahora, ¿qué pasa si usted está derivando y la función no depende de x? ¿Qué pasa si la función depende de una variable diferente que no sea x? Algo así como esto. ¿Cuál es la derivada con respecto a x? Y acá le pongo ahora 5y a la 4. ¿Qué hacíamos nosotros? Teníamos que derivar implícitamente. Miren que aquí me están diciendo, usted va a derivar con respecto a x, pero miren que la función no depende de x, depende de y. Entonces, ¿cómo es la manera de nosotros proceder para poder encontrar este tipo de derivada? Bueno, para nosotros poder encontrar este tipo de derivada, debemos aplicar regla de la cadena, debemos aplicar derivación implícita. Y cuando nosotros aplicábamos derivación implícita, ¿qué hacíamos con este tipo de problema? Bueno, miren, la derivada con respecto a x de 5y a la 4, nosotros decíamos que esto era igual a 20y a la 3 por la derivada interna. Pero ¿cuál es la derivada interna aquí? La derivada interna es y'. Eso es lo que nosotros hacíamos antes. La derivada con respecto a x de 5y a la 4, recordemos que yo puedo bajar el exponente. Si yo bajo el exponente me quedaría 20y elevado a la 4 menos 1. Recordemos que al exponente se le quita una unidad. Entonces me queda 4 menos 1 igual a 3. O sea que me quedaría 20y a la 3 por y'. Esto era lo que nosotros hacíamos en el segundo corte cuando nosotros estábamos estudiando derivación implícita, que aplicábamos la regla de la cadena a la variable y. Pero aplicar la regla de la cadena a la variable y es hacer esto, ¿no? 20y a la 3 por la derivada interna. Es decir, aplicamos la derivada externa por la derivada interna. La derivada interna aquí sería y'. O sea que esto sería 20y a la 3 por y'. Y no podemos perder de vista que para nosotros quién es y'. Recordemos que y' para nosotros es la derivada de y con relación a x. Es la derivada de y con respecto a x. Entonces yo puedo poner aquí 20y a la 3 por la derivada de y con respecto a x. Eso es lo que nosotros hacíamos cuando aplicábamos regla de la cadena y derivación implícita. Vamos a poner otro ejercicio para poder entrar en contexto de acuerdo a lo que estamos conversando. Si yo le pregunto, ¿cuál es la derivada con respecto a x? Y por acá tengo 2y a la 2. Bueno, la derivada con respecto a x de 2y a la 2 es lo mismo que tener 4y por y'. Esta es la derivada, ¿no? Bajamos el exponente de la variable se disminuye en 1, me quedaría 2 por 2, 4. 4y elevado 2 menos 1, aquí me quedaría un 1 por la derivada interna. La derivada interna en este caso es y'. O sea que esto que está aquí es lo mismo que tener 4y por la derivada de y con respecto a x, sin olvidar quién es y'. Y' es la derivada de y con respecto a x.
de y sobre de x. Eso es lo que quiere decir y'. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que cuando usted está derivando y la función dependa de x, usted va a derivar de la manera usual. Usted deriva de la manera usual, de la manera que usted conoce. Pero cuando usted va a derivar con respecto a x y la función no depende de x, usted debe aplicar ahí regla de la cadena a esa variable que no dependa de x y aplicar la regla de la cadena a la variable que no dependa de x es hacer esto, ¿no? Derivación implícita y regla de la cadena. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Por eso les dije que para que un estudiante pueda comprender un problema de razón de cambio es indispensable que sepa aplicar regla de la cadena y la derivación implícita. Entonces eso es muy importante que lo tengamos ahí presente. Entonces, supongamos, volvamos nuevamente al problema que vamos a analizar. Tengo el volumen de un cono. El volumen de un cono está dado por esta expresión, pi tercio de r cuadrado por h. Si yo le pregunto, calcúleme cuál es la derivada de esta expresión con relación al tiempo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tengo que calcular la derivada de esta expresión con respecto a t. Entonces veamos cómo lo vamos a hacer. Supongamos aquí en los problemas de relación de cambio, ¿qué tipo de problema vamos a manipular nosotros? Nosotros podemos manipular el volumen de un cono, como sucede en este. Puede ser el volumen de una esfera. Puede ser el área de la circunferencia. Puede ser el área de un triángulo rectángulo. Puede ser el volumen de un cubo. Puede ser el volumen de un cilindro. Cualquier tipo de problema. Todo depende de la estructura que tenga el problema que estemos estudiando. Entonces, supongamos que de acuerdo a las variables que yo tengo en mi problema, puedo aplicar el volumen de un cono, que en este caso sería pi tercio de r cuadrado por h. Entonces voy a tomar esta ecuación y la voy a llevar a la pizarra y la vamos a derivar con respecto al tiempo. Y lo que no sea t, vamos a aplicar regla de la cadena, derivación implícita. Para eso, vamos a dirigirnos acá a la pizarra. Y tengo lo siguiente, ¿no? Tengo que b es igual a pi tercio de r cuadrado por h. Pi tercio de r cuadrado por h. Esto que usted ve aquí es lo que usted conoce como el volumen de un cono. Es lo que usted conoce como el volumen de un cono. Ahora, una vez que yo tenga el volumen de un cono, vamos a encontrar cuál es la derivada del volumen con relación al tiempo. Es decir, vamos a encontrar cuál es la razón de cambio o cuál es la rapidez con la cual está creciendo el volumen con relación al tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Encontrar la derivada del volumen con respecto a t. Y encontrar la derivada del volumen con respecto a t es encontrar la derivada de esta expresión, ¿no? De pi tercio de r cuadrado por h. Encontrar la derivada de esto. ¿Y cómo podemos encontrar la derivada de esto? Debemos aplicar lo que sabemos nosotros de derivada. Debemos aplicar las propiedades de derivación. Y poder aplicar las propiedades de derivación aquí, básicamente, ¿qué podemos hacer nosotros? Si usted se da cuenta, el pi tercio es una constante. Yo puedo sacar la constante, porque hay una propiedad que nos dice que la derivada de una constante multiplicada por una función, yo puedo sacar la constante y luego puedo proceder a encontrar la derivada. Entonces, esto básicamente es hacer esto, ¿no? Que la derivada de b con respecto a t va a ser igual a pi tercio de esta derivada, ¿no? De r cuadrado por h. Y ahora, ¿cuál es la derivada de r cuadrado por h? Si ustedes recuerdan o noten que r cuadrado por h es un producto entre dos funciones. Aquí podemos aplicar la derivada de un producto. Tengo dos funciones que están multiplicando. Una es r cuadrado, la otra es h. Entonces vamos a aplicar la derivada de un producto. Si aplicamos la derivada de un producto, ¿a dónde llegamos? Llegamos a esto, ¿no? Que la derivada de b con relación a t va a ser igual. Acá tengo pi tercio y aquí voy a aplicar la derivada de un producto. Pero miren cómo vamos a aplicar la derivada de un producto. Recordemos que la derivada de un producto es esto, ¿no? Vamos a escribirlo más abajito para que podamos tener un poquito más de espacio para poder justificar esa derivada. La derivada de b con respecto a t, en este caso va a ser pi tercio que multiplica
Bueno, mire, ¿a qué va a multiplicar? Recordemos que la derivada de un producto, se sobreentiende que aquí tengo un producto, pero ese producto no depende de D, depende de R y de H. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la derivada de esto? Recordemos que la derivada de un producto es la derivada del primero, es decir, R cuadrado por H sin derivar, más R cuadrado, es decir, la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos esto, ¿no? Que la derivada de b con relación al tiempo es igual a pi tercio de qué. Bueno, miren que nos sale aquí. La derivada de r cuadrado. Pero ojo, no se nos puede olvidar que estamos derivando con respecto al tiempo. Entonces, si estamos derivando con respecto al tiempo, ¿cuál es la derivada de r cuadrado? Bueno, la derivada de r cuadrado, de acuerdo a lo conversado en la hoja anterior, de acuerdo a lo conversado aquí, ¿quién sería la derivada de r cuadrado? Bueno, la derivada de r cuadrado sería 2r por r', porque estamos aplicando, ojo, que estamos derivando con respecto al tiempo, con respecto a t. Y lo que no sea t, si me aparece una t, vamos a derivar de la manera usual, como nosotros sabemos. Si no aparece t en ninguna de las variables de la función que estemos derivando, vamos a aplicar regla de la cadena, derivación implícita. Entonces la derivada de r cuadrado, pero como estoy derivando con respecto a t, aquí sería 2r por r', que multiplica a h sin derivar, más, acá tengo r cuadrado y la derivada de h, pero la derivada de h es h', ¿sí o no? Es h'. Y aquí voy a mencionar algo. R', como estamos derivando con respecto a t, ¿quién sería R'? R' es la derivada de r con respecto a t. Y acá tengo h'. ¿Y quién sería h'? Bueno, h' es la derivada de h con respecto a t. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada del volumen de un cono? Bueno, miren cómo me quedaría. Esto quiere decir que la derivada de b con relación al tiempo es igual. Aquí me sale pi tercio de quién. No sé bien lo que me sale aquí. Aquí me sale 2r por r' por h. Entonces, esto que está aquí es lo mismo tener 2r por h por r'. Pero ya sabemos que r' es la derivada de r con respecto a t. Más r cuadrado por h'. Es decir, r cuadrado por h'. Pero h' es la derivada de h con respecto a t. Y esto es lo que usted ve aquí, es lo que nosotros conocemos para poder encontrar la rapidez con la cual está creciendo el volumen de un cono con relación al tiempo, tendría que aplicar esta fórmula. Tendría que aplicar esta fórmula. Entonces, si usted se da cuenta, esa fórmula tiene involucrada tres razones de cambio. ¿Cuáles son las razones de cambio que está involucrada esa derivada? Entonces la voy a señalar aquí de color amarillo. Tengo de B con respecto a T. Tengo de R con respecto a T. Y tengo de H con respecto a T. Entonces, la derivada del volumen de un cono tiene asociada tres razones de cambio. Una es la derivada del volumen con relación al tiempo. La otra es la derivada del radio con relación al tiempo. Y la otra es la derivada de la altura con relación al tiempo. Entonces, encontrar la derivada de un cono tiene intrínsecamente asociado tres razones de cambio. Una con respecto a B, la otra que es el volumen, la otra es con respecto al radio, de R sobre dt y de H sobre dt. Está relacionado ahí a la altura. Entonces miren cómo nosotros podemos encontrar la derivada de un cono. Aquí puede ser un cono, puede ser una esfera, puede ser un cilindro, puede ser el área de una circunferencia, puede ser el área de un triángulo rectángulo, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de problema. Pero es muy importante que nosotros sepamos derivar la ecuación que me relacione a las variables de mi problema. Es muy importante que la sepamos derivar con respecto a t. Y lo que no sea t, sepamos encontrar su derivada a partir de la regla de la cadena y de la derivación implícita. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, miren,
Cuando usted tenga la ecuación que relaciona las variables o los datos en la cual está modelando el problema que está resolviendo, usted tiene que pasar a proceder encontrando su derivada. Y la derivada va a ser encontrar la derivada con respecto a t, con respecto al tiempo. Entonces, mire lo que pasaría. Derivando implícitamente ambos lados de la ecuación 1 con respecto a t, se obtiene la siguiente ecuación. Y vamos a tener una ecuación de razones relacionadas. Y esa ecuación es esta, la que acabamos de derivar. Si usted se da cuenta, esto fue lo que nosotros hemos obtenido una vez que hemos encontrado la derivada de b con relación a t. Pi tercio, vamos a corroborar, pi tercio que multiplica a 2RH por la derivada de r con respecto a t. 2RH derivada de r con respecto a t, más r cuadrado por la derivada de h con respecto a t, más r cuadrado por la derivada de h con respecto a t. Ese es lo que nosotros conocemos como la derivada del volumen de un cono con relación al tiempo. Entonces nos dio esta fórmula. Entonces miren qué quiere decir esa derivada que hemos encontrado. Esta derivada que hemos encontrado, miren lo que significa. Entonces, podemos observar que la razón de cambio del volumen está ligada a la razón de cambio de la altura y la razón de cambio del radio. Miren lo que quiere decir esas razones y aquí abajito se las explico. La derivada del volumen con respecto a t significa que es la razón o la rapidez a la cual varía el volumen con relación al tiempo. ¿Sí? Es la razón o la rapidez con la cual está variando el volumen con respecto al tiempo. dr con respecto a t significa que es la razón o la rapidez a la cual está variando el radio con relación al tiempo. Y dh con respecto a t es la razón o la rapidez con la cual está variando la altura con respecto al tiempo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque esta derivada que ustedes ven aquí tiene tres razones de cambio. Estas razones de cambio es lo que nosotros conocemos como razón de cambio relacionada. Es decir, que este volumen, la razón de cambio del volumen, tiene asociada dos razones de cambio. Una es la derivada de r con respecto a t, que significa que es la razón o la rapidez con la cual está variando el radio con relación al tiempo. Y de h con respecto a t, que es la razón o la rapidez a la cual está variando la altura con relación al tiempo. ¿Sí? Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente. Aquí estamos desarrollando, estamos explicando toda la teoría que se mueve alrededor de los problemas de razón de cambio. ¿Sí? Entonces, resolver un problema de razón de cambio es encontrar la derivada de una magnitud con relación al tiempo. En eso se resume un problema de razón de cambio. ¿Sí? Veamos la siguiente observación. Miren esta observación para que nosotros podamos saber la interpretación. La derivada de b con respecto a t, ¿verdad? La razón o la rapidez con la cual está variando el volumen, si a nosotros nos da algo como esto, 10 metros cúbicos por segundo, ¿qué significa esto? Mire el significado que le podemos dar a esto. Esto significa que el volumen está aumentando a una razón, miren que está aumentando, 10 metros cúbicos cada segundo. 10 metros cúbicos por segundo significa que el volumen está aumentando, está creciendo. 10 metros cúbicos cada segundo. Pero si el volumen me da negativo, no hay ningún problema, se admite la respuesta negativa. Pero ¿qué pasa si el volumen es negativo? Me da una cantidad negativa como sucede aquí. ¿Qué significa si me da una cantidad negativa? Bueno, miren la interpretación. Significa que el volumen está disminuyendo 10 metros cúbicos cada segundo. Esa es la interpretación que nosotros le podemos dar cuando me da una cantidad positiva y cuando tengamos una cantidad negativa. Significa que el volumen está disminuyendo, está decreciendo 10 metros cúbicos cada segundo. Pero cuando me da positivo, significa que está aumentando, está creciendo 10 metros cúbicos cada segundo. Entonces es muy importante que sepamos diferenciar el significado
de estos signos, ¿no? Cuando me dé positivo y cuando me dé negativo. Y acá tenemos los problemas de razón de cambios relacionada, que fue lo que acabamos de mencionar. Bueno, para nosotros poder entender o poder resolver un problema de razón de cambio, aquí yo les hago básicamente una serie de pasos que es muy importante que usted lo tenga presente. Si usted tiene en cuenta estos pasos, usted puede encontrar la razón de cambio de cualquier magnitud que le estén preguntando. Miren cuáles son esos pasos. Y lo he titulado de esta forma: Estrategias para resolver problemas de razones relacionadas. Entonces, el primer paso es, lea varias veces con cuidado el problema. Si es posible, lea el problema 3, 4, 5 veces hasta que lo podamos comprender. Si le es posible, trace una representación gráfica. Trace una gráfica que le permita, a partir del problema que va a solucionar, buscar la manera de hacer un bosquejo o una representación gráfica de lo que puede estar pasando con el problema. Identifique, segundo paso, identifique las cantidades, cuáles son los datos que tengo a favor y cuáles son las cantidades que usted va a determinar y que dependa del tiempo. Entonces, este segundo paso lo que nos está diciendo es que escriba cuáles son los datos que le da el problema y cuál es la cantidad que usted va a determinar con relación al tiempo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. Tercero, escriba las razones que se proporcionan. No sé, ¿qué quiere decir eso? Que si el problema depende del radio, digamos, me están preguntando que la rapidez con la cual está variando el volumen con relación al tiempo, ya sabemos que eso es la derivada de B con respecto a T. Si me están diciendo que determine cuál es la rapidez con la cual está variando el radio con relación a T, es porque me están preguntando dr con respecto a T. Si me están preguntando, determine cuál es la rapidez con la cual está creciendo la altura con relación al tiempo. Es porque eso lo podemos escribir de la forma de h con respecto a t, de h sobre t. ¿Sí? Entonces, tenemos que usar la notación derivada, es decir, la notación esa de Leibniz, de dy sobre dt, de h sobre dt, es decir, esta, ya se la muestro. Esa es la notación derivada, ¿no? Dx dt, dy sobre dt, db sobre dt, dr sobre dt y dh sobre dt. ¿Sí? Es muy importante que lo tengamos presente. Escriba una ecuación o una función que relacione todas las variables. Entonces, dependiendo del contexto que tenga el problema, tengo que buscar una función, una ecuación que me relacione las variables, tanto datos como las variables que vamos a determinar. ¿Sí? Entonces, esa ecuación puede ser el volumen de un cono, como, como el ejercicio que acabamos de contextualizar. Puede ser el volumen de una esfera, puede ser el volumen de un cilindro, puede ser el área de una circunferencia, puede ser el área de un triángulo rectángulo. Entonces, depende de qué problema estemos solucionando. Entonces, dependiendo de las variables que tengamos del problema que vamos a solucionar, tenemos que buscar una ecuación o una función que me relacione tanto datos como la que vamos a determinar. Quinto, diferencia con respecto a t. Entonces, miren que una vez que usted tenga la ecuación en el paso 4, usted debe tomar esa ecuación y va a diferenciarla. Va a sacar la derivada con respecto a t, porque no se nos puede olvidar que estamos resolviendo un problema de razón de cambio. Y resolver un problema de razón de cambio es encontrar la derivada de una magnitud con respecto al tiempo. Entonces vamos a derivar la ecuación o la función encontrada en el paso anterior, con el fin de obtener una ecuación que relaciona las razones de cambio con el tiempo de la variable. ¿Sí? Entonces, este quinto paso básicamente va a ser esto. Esto es lo que nos está diciendo en el quinto paso. Y lo voy a señalar aquí. Debemos encontrar un problema de relación de cambio relacionada. Y con base a ese problema de relación de cambio relacionada, en pocas palabras, es la derivada de la ecuación que está relacionando las variables, tanto de datos como la variable que va a determinar. Eso es lo que me está diciendo en el quinto paso.
Cuando usted diferencie la ecuación o la función, usted debe sustituir los datos que le da el problema. ¿Sí? Vamos a reemplazar. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros hacemos para resolver un problema de razón de cambio. ¿Sí? Entonces, no podemos perder de vista eh, toda esta parte que hemos mencionado, ¿no? ¿Sí? Estos problemas de razón de cambio, ¿sí? La razón de cambio debe con respecto a t, no se nos puede olvidar que es la derivada, o perdón, es la rapidez con la cual está variando el volumen con relación al tiempo. dr con respecto a t es la rapidez con la cual está variando el radio con relación al tiempo. Y dh con respecto a t, de la derivada de h con respecto al tiempo, es la rapidez con la cual está variando la altura con relación al tiempo. ¿Sí? Eso también es un problema de relación de cambio. De x sobre dt, de y sobre dt. Entonces, dependiendo del problema que estemos solucionando, vamos a involucrar estas razones de cambio que ustedes ven ahí. ¿Sí? Entonces, aquí finalizaría la parte teórica y aquí pues ya podemos dar inicio a la parte operativa. ¿Sí? Entonces miren lo que nos dice este primer problema. En una circunferencia se sabe que su radio aumenta a una razón de 4 centímetros por segundo. Determine cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio es igual a 12 centímetros. Bueno, miren, este problema que nosotros vemos aquí, vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Miren lo que nos están preguntando. En una circunferencia se sabe que su radio aumenta a una razón de 4 centímetros por segundo. Miren lo que nos están preguntando. En una circunferencia se sabe que su radio está aumentando a una razón de 4 centímetros por segundo. Entonces, matemáticamente, ¿cómo podemos nosotros expresar estas dos líneas? Bueno, mira, en una circunferencia se sabe que su radio está aumentando a una razón de 4 centímetros por segundo. Esto matemáticamente, ¿qué significa? Si ustedes se dan cuenta, me están diciendo que la derivada del radio con respecto al tiempo es igual a 4 centímetros por segundo. Eso es lo que me está diciendo el problema. En una circunferencia se sabe que su radio aumenta a una razón de 4 centímetros por segundo. Eso quiere decir que la derivada del radio con relación al tiempo es de 4 centímetros por segundo. Ahora nos vamos a la parte de abajo. Y en la parte de abajo nos dicen lo siguiente. Determine cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando su radio es igual a 12 centímetros. ¿Qué nos están preguntando aquí, muchachos? Lo que nos preguntan aquí, lo voy a señalar, determine cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia. Muchachos, a nosotros nos están preguntando esto. Voy a poner que esto que está aquí es un dato que me da el problema. Y a mí me están diciendo lo siguiente. Entonces, como nos están preguntando que determinemos cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia, eso matemáticamente nos están preguntando es que calculemos cuál es la derivada del área con relación al tiempo. Y no sabemos. Esto es lo que vamos a calcular. Pero para poder calcular la derivada del área con relación al tiempo, porque esto es lo que nos están preguntando, que determinemos cuál es la razón del cambio de área, cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia. Entonces, esto que está aquí, escrito en palabras, matemáticamente nos están preguntando que determinemos cuál es la derivada del área con relación al tiempo. Pero para poder encontrar la derivada del área con respecto al tiempo, yo tengo que tener en cuenta cuánto es el radio. Y en este problema me dicen que el radio es igual a 12 centímetros. Entonces, con base a estos datos, tenemos que encontrar cuál es la razón de cambio del área o cuál es la rapidez con la cual está creciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la rapidez con la cual está creciendo o con la cual está variando el área de la circunferencia? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver este tipo de problema? Vamos a dirigirnos a la pizarra digital y vamos a ver cómo podemos manipular este tipo de problemas. Entonces, como a nosotros nos están preguntando que determine cuál es la razón del cambio de área de la circunferencia, lo que vamos a hacer es derivar
el área con respecto a t. Entonces, aquí muy importante y es que nos hablan de lo siguiente. Voy a mencionarlo aquí. Vamos a borrar aquí arriba. Un momentico. Y nos están preguntando es que tengo que derivar el área de la circunferencia. Pero ¿cuánto es el área de la circunferencia? Bueno, recordemos que la ecuación que me relaciona el radio con el área, ¿cuál es? Bueno, es lo que conocemos como el área de la circunferencia. El área de la circunferencia es igual a pi por r cuadrado. Esto es lo que usted conoce como el área de la circunferencia. Yo tengo que tomar esta ecuación y la tengo que derivar porque a mí me están preguntando que localice cuál es la derivada del área con relación al tiempo. O sea que yo tengo que derivar esta ecuación. Cuando yo derive esa ecuación, tengo que reemplazar los valores que me suministra en el problema. Y cuando nosotros reemplacemos los valores, seguramente que vamos a encontrar la rapidez con la cual está variando el área de la circunferencia con relación al tiempo. ¿Sí? Entonces, veamos. Vamos a ubicar una hoja en blanco y vamos a poner aquí para poder entrar en contexto con el primer problema. Entonces, en el problema me están diciendo, en una circunferencia se sabe que su radio aumenta a una razón de 4 centímetros por segundo. Entonces aquí vamos a colocar que la derivada de R con respecto a T es igual a 4 centímetros por segundo. ¿Sí? Además, nos preguntan, determine cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia. Es decir, me están preguntando cuál es la derivada del área con respecto al tiempo. Y eso no lo sabemos. Eso es lo que yo voy a investigar. Pero para poder investigar cuál es la rapidez con la cual está variando el área de la circunferencia, tengo que o necesitamos tener cuánto vale el radio. Y en este caso, el radio vale 12 centímetros. Listo, muchachos. Ya con base a esto podemos encontrar la derivada que nos están solicitando. ¿Sí? Ahora, para poder encontrar esa derivada, necesitamos una ecuación que relacione el radio con el área. Y eso es lo que nosotros conocemos como el área de la circunferencia. Recordemos que el área de la circunferencia es pi por r al cuadrado. Y voy a poner aquí, esto es lo que nosotros conocemos como el área de la circunferencia. Ahora, cuando yo tengo la ecuación que me relaciona el dato que tengo a favor, porque esto que está aquí, para mí es una hipótesis, es un dato. Esto que está aquí es un dato. Y la cantidad que vamos a localizar es la derivada del área. Entonces, para poder encontrar la derivada del área, tenemos que calcular la derivada del área con relación a t, con relación al tiempo. Entonces, si yo quiero localizar cuál es la derivada del área con respecto a t, es porque necesito localizar cuál es la derivada de pi por r al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esto? Recordemos que pi es una constante. Recordemos que para los cálculos que cuando estemos reemplazando las cantidades, tanto el dato como la información del radio, recordemos que pi para nosotros es 3,14. Vamos a trabajar siempre con pi, con este valor 3,14. Entonces, recordemos que pi es una constante. Al ser una constante, yo puedo sacar la constante de la derivada. O sea que al final yo voy a encontrar esta derivada. La derivada del área con respecto a t es igual a pi veces r cuadrado. La derivada de r cuadrado. Y la derivada de r cuadrado, no se nos olvide que estamos derivando con respecto al tiempo. Todos los problemas que vamos a resolver es porque vamos a calcular derivada con respecto al tiempo. Y lo que no sea t, vamos a aplicar regla de la cadena, derivación implícita. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa lo siguiente, que la derivada del área con relación al tiempo es igual a pi veces la derivada de r cuadrado. Pero la derivada de r cuadrado para nosotros va a ser 2r por r'. ¿Y esto qué significa, muchachos? Esto significa esto, ¿no? Que la derivada del área con respecto a t es igual a pi veces, acá tengo 2r por r'. Pero miren que r' es la derivada de r con respecto a t, porque recordemos que estamos derivando con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces ya esto que está aquí, ¿qué significa? Esto significa
que la derivada del área con relación al tiempo es igual. Aquí tengo un producto y en este producto me quedaría 2pi por r por la derivada de r con relación al tiempo. Ya encontré la derivada. Ya encontré la derivada del área de la circunferencia. En este caso es 2pi por r por la derivada de r con respecto a t. ¿Sí? Ahora, si usted se da cuenta, en este problema nos dicen que la razón de cambio del radio es de 4 centímetros por segundo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que voy a reemplazar aquí. Lo voy a señalar. Tengo esto, derivada de r con respecto a t. Esto lo voy a reemplazar aquí. Tengo r. Miren cuánto vale r. R vale 12 centímetros. Tengo pi. ¿Cuánto vale pi? 3,14. Cuando yo reemplazo estos valores, seguramente que vamos a encontrar la derivada del área con respecto a t. Es decir, vamos a encontrar la rapidez con la cual está variando el área de la circunferencia. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Entonces no podemos perder de vista que nos están preguntando cuál es la razón de cambio. Aquí la estoy anotando. ¿Cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio es igual a 12 centímetros? En pocas palabras, lo que nos están diciendo es que calculemos la derivada del área con respecto al tiempo, que es esto lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, lo que a nosotros nos están preguntando es cuánto estará creciendo el área de la circunferencia cuando el radio es igual a 12 centímetros. Entonces, para poder encontrar o poder saber cuánto estará creciendo el área cuando el radio es igual a 12 centímetros, lo que tengo que hacer es derivar esa ecuación. Y al momento de derivarla, obtenemos esto, ¿no? Que la derivada es igual a 2pi por r por la derivada de r con respecto a t. Entonces, en una hoja en blanco, voy a tomar la derivada que hemos obtenido, que fue esta. La derivada del área con respecto a t es igual a, entonces acá tenemos 2pi por r, 2pi por r por la derivada de r con respecto a t. Y por acá, de un color diferente, voy a poner los datos que tengo. Entonces, uno de los datos que yo tengo es este, ¿no? Que la derivada del radio con relación al tiempo, ¿a qué es igual? Es igual a 4 centímetros por segundo. Entonces, aquí voy a poner 4 centímetros por segundo. Aparte tenemos que el radio es igual a 12 centímetros. Entonces acá colocamos 12 centímetros. También conozco pi. En este caso, pi igual a 3,14. Entonces, si reemplazamos estos valores que tenemos aquí a la derecha y los reemplazamos en los valores que tengo de color negro a la izquierda, vamos a obtener esto, que la derivada del área con respecto a t es igual a 2pi. ¿Pero cuánto vale pi? Pi vale 3,14. Entonces aquí colocamos 3,14 que multiplica a r. Pues recordemos que r es el radio, que vale 12 centímetros, que multiplica a la derivada de r con respecto al tiempo, pero la derivada del radio con relación al tiempo, la rapidez con la cual está variando el radio de la circunferencia, en este caso, es 4 centímetros por segundo. Y esto que está aquí, en pocas palabras, es cierto, ¿no? La derivada del área con respecto a t es igual. Entonces vamos a multiplicar 2 por 3,14. Lo que nos dé lo multiplicamos por 12 y lo multiplicamos por 4. Esto, aquí las unidades me van a dar centímetro por centímetro. Aquí me va a quedar centímetro cuadrado por segundo. Entonces, ¿cuánto es ese producto que hemos mencionado? Entonces, si usted multiplica 2 por 3,14, lo multiplica por 12 y lo multiplica por 4, esto que está aquí nos da 301,44. Nos daría 301, vamos a escribirlo bien, 44 centímetros cuadrados por segundo. Eso quiere decir que la rapidez con la cual está creciendo el área de la circunferencia es de 301,44 centímetros cuadrados cada segundo. Es decir, que la rapidez con la cual está creciendo el área de la circunferencia es de 301,44 centímetros cuadrados por cada segundo.
por cada segundo está aumentando 301,44 centímetros cuadrados. Esa es la interpretación de nuestro problema. Entonces, la rapidez con la cual está creciendo el área de la circunferencia es de 301,44 centímetros cuadrados cada segundo. ¿Sí? Entonces, miren que resolver un problema de razón de cambio, la base es que sepamos aplicar regla de la cadena, derivación implícita, y que sepamos interpretar los datos que me está suministrando el problema y digamos la cantidad que debemos determinar. Y aquí finalizaría el problema. Aquí finalizaría nuestro primer ejercicio. ¿Sí? Entonces ya tenemos un primer ejercicio. Vamos a hacer por lo menos varios ejercicios con la intención de que podamos ilustrar toda la aplicación de los problemas de razón de cambio. ¿Sí? Entonces vamos a orar aquí en la pizarra, aquí en la presentación que la tenemos rayada, vamos a orar un momentico antes de resolver nuestro segundo problema. Vamos a ubicar una hoja en blanco. Entonces, pasemos al siguiente problema. Miren lo que nos preguntan aquí. Se bombea aire hacia el interior de un globo esférico, tal que su volumen aumenta a una razón de 84 centímetros cúbicos cada segundo. ¿Esto qué significa, muchachos? Vamos a hacer la interpretación para ir paso a paso. Se bombea aire hacia el interior de un globo esférico, tal que su volumen está aumentando a una razón de 84 centímetros cúbicos cada segundo. Esto hasta aquí que nos están preguntando. ¿Qué nos están preguntando hasta aquí? Si usted se da cuenta, me están dando la razón de cambio con la cual está creciendo el volumen de ese globo esférico. Eso quiere decir que me están dando este dato, que la derivada del volumen con respecto al tiempo es de 84 centímetros cúbicos cada segundo. Eso es lo que me está suministrando el problema. Y esto que está aquí, para mí sería un dato que tengo a favor. Ahora, si nos vamos a la pregunta, nos dice, determine con qué rapidez está creciendo el radio del globo cuando su diámetro es de 50 centímetros. Entonces, si usted se da cuenta, determine con qué rapidez está creciendo el radio del globo. Bueno, para nosotros poder determinar la rapidez con la cual está creciendo el radio, es porque me están preguntando esto, ¿no? Que calcule cuál es la derivada del radio con respecto a t. Eso es lo que me están preguntando. Determine con qué rapidez está creciendo el radio del globo. Entonces, para nosotros poder encontrar la rapidez con la cual está creciendo el radio del globo, es porque me están preguntando cuál es la derivada del radio con relación al tiempo. Y eso no lo conocemos. Y eso lo vamos a conocer. Para poder encontrar la derivada del radio con relación al tiempo, tengo que saber cuánto es el radio. Entonces, pero a mí el radio no me lo están dando. A mí me están diciendo que el diámetro es de 50 centímetros. ¿Sí? Recordemos que el diámetro de una circunferencia es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por todo el centro. Entonces, a mí me están diciendo esto. Esto que está aquí, para mí sería el diámetro, ¿sí? El diámetro de una circunferencia es un segmento de recta, ¿sí? Es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por todo el centro. En cambio, el radio de una circunferencia es un segmento con extremos que parte del centro de la circunferencia, es decir, parte de aquí, de este puntico, y toca un punto en el borde, es decir, algo como esto. Y este que está aquí sería mi radio. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre el diámetro y el radio? Bueno, muchachos, el radio es igual a un medio de su diámetro, ¿sí? El radio es la mitad del diámetro. Entonces, a mí me están dando el diámetro. Me dicen que el diámetro es de 50 centímetros. No sé quién sería el radio. El radio es igual a la mitad del diámetro.
Entonces, para poder encontrar el radio, yo tengo que hacer esto. Un medio de D, pero D sabemos que es 50 centímetros. Entonces, eso quiere decir que el radio es igual a un medio de 50 centímetros. En este caso, es lo mismo que tener 50 medios centímetros. Y 50 medios centímetros es lo mismo que tener 25 centímetros. Entonces, para mi problema, para poder encontrar cuál es la rapidez con la cual está creciendo el radio con relación al tiempo, yo tengo que tener en cuenta, a mí me están preguntando esto, ¿cuál es la rapidez con la cual está creciendo el radio con relación al tiempo? Pero debo tener en cuenta que para poder encontrar o poder determinar esa cantidad, yo tengo que tener en cuenta de que el radio es igual a 25 centímetros. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. El, el radio siempre va a ser la mitad del diámetro. ¿Sí? La relación que hay entre el diámetro y el radio es que el radio es igual a un medio de su diámetro. ¿Sí? Entonces, si el diámetro es de 50 centímetros, el radio es igual a un medio de 50, es decir, 50 medios. 50 medios igual a 25 centímetros. En este caso, el radio es de 25 centímetros. Una vez que yo tenga, que ya hayamos, que tengamos los datos y que tengamos cuál es la cantidad que vamos a determinar, vamos a proceder y vamos a llevar la información a la pizarra. Y acá tenemos nuestro segundo ejercicio. Y en este segundo ejercicio tenemos lo siguiente. Tengo un dato. Voy a poner aquí datos. Entonces me dan este dato. Que la derivada del volumen, la rapidez con la cual está creciendo el volumen con relación al tiempo, en mi caso nos están diciendo que es de 84 centímetros cúbicos. 84 centímetros cúbicos cada segundo. Aparte, nos piden que calculemos cuál es la rapidez con la cual está creciendo el radio del globo cuando su diámetro es de 50 centímetros. Es decir, me están preguntando que calcule cuál es la derivada del radio, que no la conocemos, que eso es lo que vamos a investigar, pero para poder investigar eso necesito saber cuánto es el radio. Recordemos que el radio es igual a 25, vamos a escribirlo bien, es igual a 25 centímetros. ¿Sí? Esa es la información que tenemos a la mano. Por acá, pues tenemos que el diámetro es igual a 50 centímetros. Eso es lo que tenemos, básicamente. Entonces, para nosotros poder determinar, ¿verdad? Para poder determinar cuál es la rapidez con la cual está variando el radio del globo, necesitamos una ecuación que me relacione el datos, la información que tengo, es decir, el dato, con la cantidad que vamos a determinar. Entonces, si usted se da cuenta, a mí me están hablando de un problema, aquí lo voy a señalar, de un globo esférico. Y necesitamos tener a la mano cuál es el volumen de una esfera. Y el volumen de una esfera va a ser 4 tercios pi por r a la 3. 4 tercios de pi por su radio elevado a la 3. Ese es lo que nosotros conocemos como el volumen de una esfera. Entonces, para poder resolver este problema, necesitamos tener a la mano el volumen de una esfera. Cuando tengamos el volumen de una esfera, tenemos que derivar esa, esa ecuación. No se nos olvide que al momento de resolver un problema de razón de cambio, es encontrar la derivada con respecto al tiempo. Entonces, una vez que yo tenga la ecuación de la esfera, el volumen de la esfera, en este caso, tenemos que derivar esa ecuación con respecto al tiempo, porque estamos resolviendo un problema de razón de cambio. Entonces voy a poner aquí que 4 tercios de pi por su radio elevado a la 3 es lo que nosotros conocemos como el volumen de una esfera. El volumen de una esfera. Ahora, una vez que yo tenga el volumen de una esfera, vamos a derivar esta ecuación.
Entonces, a mí me están preguntando que calcule esto, ¿no? ¿Cuál es la rapidez con la cual está creciendo el radio del globo? Pero para poder encontrar esa cantidad, yo necesito derivar esa ecuación, derivar el volumen de la esfera con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros derivamos esto con respecto al tiempo, vamos a obtener lo siguiente, que la derivada de b con respecto a t, ¿quién va a ser? Bueno, encontrar la derivada de b con respecto a t es encontrar la derivada de esto, ¿no? De 4 tercios de pi por r a la 3. Es encontrar la derivada de esto. Y encontrar la derivada de esto, muchachos, es hacer esto, ¿no? Es que la derivada con respecto a t es igual. Tengo dos constantes, ¿no? Tengo 4 tercios de pi. 4 tercios es una constante, pi es una constante. Encontrar la derivada de esto, yo puedo sacar la constante y me puedo concentrar después en la derivada. Entonces yo puedo sacar aquí 4 tercios de pi y acá puedo poner la derivada de r a la 3. ¿Cuál es la derivada de r a la 3? Sin perder de vista que estamos derivando con respecto a t. Estamos derivando con respecto al tiempo. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Bueno, esto que está aquí va a ser que la derivada del volumen con relación al tiempo va a ser 4 tercios de pi por la derivada de r a la 3. Por la derivada de r a la 3, eh, teniendo en cuenta que estamos derivando con respecto a t, va a ser 3r al cuadrado por r'. ¿Esto qué quiere decir? Esto que está aquí es lo mismo que tener que la derivada de b con respecto a t es igual. Si usted se da cuenta, podemos cancelar. Este 3 y este 3 se cancelan. Al final, ¿qué me queda? Me quedaría lo siguiente, ¿no? Me quedaría 4pi por r al cuadrado por r'. Y no podemos perder de vista que para nosotros r', como estamos derivando con respecto a t, es la derivada del radio con respecto al tiempo. Entonces, acá tenemos que la derivada de b con respecto a t es igual 4pi por r al cuadrado por la derivada de r. En este caso es de r con respecto a t. Y hemos encontrado la derivada del volumen de una esfera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa derivada y la voy a llevar en una hoja en blanco y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a reemplazar, seguramente tenemos que despejar, ¿sí? Porque miren que la fórmula está escrita, la derivada de b con respecto a t está despejada, pero a mí no me están preguntando que calcule la derivada del volumen, porque el volumen a mí me lo están dando. A mí me están dando esa cantidad. A mí lo que no me están pidiendo es que calcule esto. Y para poder calcular la derivada del radio con respecto a t, tenemos que despejar. Miren que el 4pi por r al cuadrado está multiplicando. O sea que esa cantidad la tengo que pasar a dividir. En matemáticas todo lo que multiplica pasa a dividir. Y todo lo que divide pasa a multiplicar. En este caso, 4pi por r al cuadrado está multiplicando. Vamos a proceder a despejarlo y él pasaría a dividir. Entonces, vamos a ubicar una hoja en blanco y tenemos lo siguiente. Voy a poner la derivada a donde hemos llegado. La derivada de b, escribirlo bien, la derivada de b con respecto a t es igual. Bueno, tenemos que es igual a 84. Bueno, ese es la derivada de b con respecto a t. En este caso, a nosotros nos dio, vamos a, sería esta parte de aquí. Sería 4pi por r al cuadrado. 4pi por r al cuadrado por la derivada de r con respecto a t. Entonces voy a poner aquí a la derecha los datos que tengo. Yo tengo este dato, que la rapidez con la cual está creciendo el volumen es de 84 centímetros cúbicos cada segundo. También tengo que el radio es igual a 25 centímetros. Y aparte tenemos que, ¿qué más tenemos? Listo, nada más tenemos esa información. Ahora mire lo que vamos a hacer. Como a nosotros nos están preguntando es por esta cantidad,
Entonces vamos a pasar a despejar. Si usted despeja esto que está aquí y que lo voy a señalar de color azul, esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Entonces me quedaría, al final me quedaría así, que la derivada del volumen con respecto a t, 4pi por r al cuadrado es lo mismo que tener 4pi por r al cuadrado. Esto que está multiplicando pasaría a dividir. Y esto que está aquí es igual a la derivada del radio con respecto a t. Entonces voy a invertir, ¿no? Esto que está aquí es lo mismo que tener esto. La derivada de r con respecto a t es igual. Acá tengo la derivada del volumen con relación al tiempo sobre 4pi por r al cuadrado. Tengo esto ahí. Listo, muchachos. Una vez que yo tenga esto, lo que voy a hacer, miren que esto que está aquí arriba es lo mismo que esto que está aquí abajo, ¿sí? Sino que tengo lo que es una ecuación, lo que hice fue la, el- la modifiqué en el sentido de que, bueno, le cambié la estructura. Miren que tengo dB con respecto a t sobre 4pi por r al cuadrado es igual a dr con respecto a t. Entonces, en una ecuación lo que hice fue la, la rodamos, la invertimos para que sea mucho más fácil de trabajar al momento de reemplazar los valores. Entonces, miren, lo que voy a hacer aquí es sustituir, ¿no? Miren lo que vamos a hacer aquí. Cuando yo tengo esto que está aquí lo voy a llamar 1. Y esto que está aquí lo voy a llamar 2. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Sustituimos. Y esto que está aquí lo voy a llamar 3. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Sustituimos. Sustituimos 1, 2 en 3. Y miren lo que vamos a obtener. ¿Sí? Miren lo que vamos a obtener. Vamos a tomar prácticamente lo que vamos a hacer es tomar la etiqueta 1, la etiqueta 2 y la vamos a reemplazar en la etiqueta 3 y la vamos a reemplazar en la derivada. ¿Sí? Ahora, si nosotros reemplazamos eso en la derivada, miren a dónde llegamos. Vamos a llegar a esto. Entonces, acá tenemos que la derivada de r con respecto a t es igual. Entonces, vamos por aquí. Debe con respecto a t. Y eso a mí me lo dan, es un dato. Entonces aquí voy a poner 84 centímetros cúbicos por segundo. Esto que está ahí está dividiendo a, veamos que divide esto. Esto está dividiendo a 4pi por r al cuadrado. Entonces no podemos perder de vista que aquí sería 4pi. Pero recordemos que pi es igual a 3,14. Entonces vamos a poner aquí 3,14 que multiplica a r cuadrado. Pero miren quién es r, quién sería r. Aquí en mi problema, el radio es igual a 25 centímetros. Entonces acá tenemos 25 centímetros al cuadrado. 25 centímetros al cuadrado. Cuando nosotros resolvemos esto, voy a resolver lo que aparece en el denominador. Acá me queda que la derivada de r con respecto a t es igual. Arriba tengo 84 centímetros cúbicos cada segundo. Y esto que está aquí está dividiendo a, esto que está aquí lo vamos a dividir sobre 4 por 3,14. Voy a poner aquí 4 que multiplica a 3,14 que multiplica a 25 centímetros cuadrados. Pero 25 centímetros al cuadrado es lo mismo que tener 625 centímetros cuadrados. Sería algo como esto. ¿Y esto qué quiere decir, muchachos? Vamos a resolver lo que tenemos aquí en el denominador. Si nosotros resolvemos eso que aparece ahí en el denominador, entonces tenemos lo siguiente. Miren lo que tenemos. Tenemos 4 que multiplica a 3,14 y lo multiplicamos por 625 y eso nos daría 7.850. Entonces voy a hacerlo aquí arribita de un color diferente. Voy por aquí. La derivada de r con respecto a t es igual. Entonces tengo 84 centímetros cúbicos por segundo.
Y esto que está aquí está dividiendo a, bueno, ya, 4, si usted multiplica 4 por 3,14 por 625, aquí nos daría 7.850, 7.850 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada de R con respecto a T es igual. Ahora dividimos 84 entre 7.850. Si nosotros dividimos 84 entre 7.850, esto nos daría 0.0, veamos, 0.0, por decirlo así, 0.0107. Entonces, solamente me quedaría por chequear las unidades. Entonces, si usted divide 84 entre 7.850, eso le va a dar 0.0107. Solamente me tocaría identificar las unidades. Entonces, miren, con respecto a las unidades, lo que está pasando. Tengo centímetros cúbicos por segundo y tengo centímetros cuadrados en el denominador. Entonces, miren lo que vamos a hacer con estas unidades. En una hoja vamos a ubicar esas unidades. Centímetros cúbicos por segundo. Vamos a ver aquí. Tenemos esto. Centímetros cúbicos por segundo. Y esto que está aquí está dividiendo a centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Esto que está aquí es lo mismo que tener centímetros cúbicos por segundo. Es lo mismo que tener centímetros cúbicos sobre segundo. Es esto mismo, ¿no? Sobre centímetros cuadrados. Si usted se da cuenta, esto que está aquí está completo. El numerador está completo, pero el denominador está incompleto. Yo le puedo poner aquí la unidad sin ningún problema. Al momento de yo colocarle la unidad, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a aplicar, si usted se da cuenta, tenemos una fracción de fracciones. Y recordemos que la fracción de fracciones es lo que usted conoce como la orejita. ¿Y en qué consiste la orejita? La orejita es el producto de los dos extremos. Centímetros cúbicos por 1, aquí me quedaría centímetro cúbico. Sobre el producto de los dos del medio. Segundo por centímetro cuadrado. Segundo que multiplica centímetro cuadrado. Esto que está aquí nos daría, yo cancelo centímetro cuadrado y arriba tengo centímetro cúbico. Si cancelo centímetro cuadrado, solamente me quedaría un centímetro en el numerador. Entonces aquí me quedaría centímetro sobre segundo. Y centímetro sobre segundo es lo mismo que centímetro por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vamos acá al ejercicio, 0.0107 centímetros por segundo. Es decir, que la rapidez con la cual está creciendo el radio del globo es de 0.0107 centímetros cada segundo. ¿Sí? Cada, digamos, la rapidez con la cual está creciendo o la razón de cambio del radio con relación al globo, ¿verdad? La rapidez con la cual está creciendo el radio del globo es de 0.01 o 0.10 o 0.0107 centímetros cada segundo. Y esa sería la solución al problema que estábamos estudiando. Sería la solución al problema que queríamos investigar, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, nos están preguntando, determine con qué rapidez está creciendo el radio del globo cuando su diámetro es de 50 centímetros. Entonces, la rapidez con la cual está creciendo el radio del globo es de 0.0107 centímetros cada segundo. ¿Sí? Aquí yo tomé 4 cifras decimales. Podemos tomar, usualmente siempre tomamos 3. Podemos trabajar con las 3 primeras, ¿no? Podemos trabajar con las 3 primeras. Normalmente siempre se toma las 3 primeras. Entonces, podemos decir que la rapidez con la cual está creciendo el radio del globo es de 0.010 centímetros cada segundo, ¿sí? Entonces, ahí está la solución a este problema, ¿sí? Ahí tenemos la solución a este problema de razón de cambio. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a borrar aquí, que hemos rayado aquí la presentación. Vamos a borrarlo y vamos a chequear otro problema.
¿sí? La idea es que podamos resolver la mayor cantidad de, de ejercicios, ¿no? Entonces, veamos el siguiente. En un instante dado, los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 y 8 centímetros respectivamente. Entonces me están hablando de un triángulo rectángulo. Recordemos que en un triángulo rectángulo es algo como esto, ¿no? Por acá tengo un triángulo rectángulo. Eh, Vamos a activar aquí el, ok. Recordemos que un triángulo rectángulo es algo como esto, ¿no? Un triángulo rectángulo tiene tres lados, ¿no? Por acá tengo el lado, en un lado, lo podemos llamar X, Y, Z. Por acá tengo otro lado. Este es el cateto. Recordemos que en un triángulo rectángulo tenemos tres lados. El cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es el lado más grande. Y me quedan dos catetos, el opuesto y el adyacente. Entre el opuesto y el adyacente, el más grande es el adyacente. Entonces acá tenemos, esto es lo que usted conoce como el cateto adyacente. Acá tenemos el cateto opuesto. Esto es lo que conocemos como el cateto opuesto. Y por acá tengo la hipotenusa, ¿sí? Por acá tenemos la hipotenusa. Entonces, en un triángulo rectángulo, este ángulo que usted ve aquí, que está de frente de la hipotenusa, es lo que nosotros conocemos como un ángulo recto. Y un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Es un ángulo recto porque la línea, digamos, el lado vertical con el lado horizontal forma un ángulo recto, ¿sí? Es lo que conocemos como, ahí se forma, hay una perpendicularidad y esa perpendicularidad forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Ahora, nos dice, en un instante dado, los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 y 8 centímetros respectivamente. Entonces me dicen que miden 6 y 8. Entonces acá tenemos, como tenemos cateto adyacente y cateto opuesto, acá el adyacente es el más grande, mide 8 centímetros. Y el adyacente sería este, mide 6 centímetros. Entonces nos dice, el primer cateto crece a una razón, miren, el primer cateto crece a una razón de 2 centímetros por segundo. Entonces, el primer cateto es el que vale 6 centímetros. Entonces, ese cateto está creciendo a una razón, es decir, sería esto, está creciendo a una razón de 2 centímetros cada segundo. Y el segundo cateto crece a una razón de 4 centímetros por segundo. Eso quiere decir que me están hablando de la derivada de x con respecto a t. ¿Sí? La razón con la cual está creciendo el segundo cateto es de 4 centímetros cada segundo. Entonces, con base a esto, podemos encontrar la rapidez con la cual está creciendo el área de ese triángulo. ¿Y cuál es el área de un triángulo? Recordemos que el área de un triángulo rectángulo, como este es un triángulo rectángulo, es base, que es la X, por la altura, que es la Y, sobre 2. Eso es lo que nosotros conocemos como el área de un triángulo rectángulo. Entonces, con base a esta información, nosotros podemos encontrar, nosotros podemos visualizar y podemos inferir esta pregunta que nos están haciendo. Entonces, con base a esto, a nosotros nos están preguntando, determine con qué rapidez está creciendo el área del triángulo. En pocas palabras, muchachos, me están preguntando que determine cuál es la derivada del área. Eso es lo que me están preguntando. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a la pizarra y vamos a responder a esta pregunta. ¿Sí? Vamos a responder, vamos a realizar este ejercicio y vamos a hacer una hoja en blanco. Vamos a poner aquí ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Entonces, en este ejercicio número 3, lo que vamos a hacer, vamos a dibujar aquí el triángulo rectángulo.
Entonces, en ese triángulo rectángulo, tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente. El opuesto, que sería el adyacente, que sería la base del triángulo, me dicen que equivale a 8 centímetros. O sea, esto que está aquí vale a 8 centímetros. Y el opuesto, que vale Y, vamos a ponerle Y, vale 6 centímetros. Tengo la base y tengo la altura. La base sería la X. La altura sería la Y. ¿Sí? Ahora, estos serían los datos, ¿no? Vamos a poner aquí datos. Datos del problema. Ahora, nos dice que el primer cateto está creciendo a una razón de 2 centímetros por segundo. ¿Sí? Nos están diciendo que el primer cateto está creciendo a una razón de 2 centímetros por segundo. Entonces ya sabemos, voy a poner aquí X es igual a 8 centímetros y Y es igual a 6 centímetros. ¿Sí? Entonces, el primer cateto, nos dice el problema que el primer cateto está creciendo a una razón de 2 centímetros por segundo. Es decir, que la derivada de Y con respecto a T, es la rapidez o la razón de cambio, está creciendo a una razón de 2 centímetros por segundo. 2 centímetros por segundo. Y ahora, también nos están diciendo, básicamente, que el segundo cateto está creciendo a una razón de 4 centímetros por segundo. Es decir, el segundo cateto sería el más grande, está creciendo a una razón de 4 centímetros por segundo. Nos están pidiendo que calculemos cuál es la rapidez con la cual está creciendo el área del triángulo. Y nos están preguntando esto, ¿no? Determine cuál es la rapidez con la cual está creciendo el área del triángulo, es decir, esto. Eso es lo que me están preguntando. Pero ¿cómo nosotros podemos encontrar la rapidez con la cual está creciendo el área de ese triángulo? Al ser un triángulo rectángulo, sabemos que, voy a ponerlo aquí abajo, el área de un triángulo, ¿a qué es igual? Es base por altura sobre 2. Eso es lo que nosotros conocemos como el área de un triángulo rectángulo. Entonces, para poder encontrar el área, la rapidez con la cual está creciendo el área de ese triángulo, tengo que derivar la ecuación del área, la ecuación del área de un triángulo. Y esto básicamente es esto, ¿no? La derivada del área con relación al tiempo es igual a esto, ¿no? Es encontrar la derivada de x por y sobre 2. Es encontrar la derivada de esto. Y encontrar la derivada de esto, muchachos, miren que tengo un 2 abajo, yo puedo sacar la constante. Esa constante sería un medio. Entonces, yo puedo hacer esto. Encontrar la derivada del área con respecto al tiempo es encontrar la derivada de esto que está aquí. De un medio de la derivada de x por y. Y miren que tengo un producto entre dos funciones. Tengo x, tengo y. Tengo un producto. Tengo una función que depende de x y una función que depende de y. Si vamos a aplicar la derivada de un producto, no podemos perder de vista que estamos derivando con respecto al tiempo, porque estamos resolviendo un problema de razón de cambio. Encontrar la derivada de este producto es aplicar la derivada de un producto. Entonces miren lo que vamos a hacer. La derivada del área con respecto a t es igual a un medio, entonces vamos a aplicar aquí la derivada de ese producto. Entonces miren lo que vamos a hacer aquí. La derivada de un producto nos dice a nosotros que es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Eso es lo que nos dice la derivada de un producto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la derivada del área con respecto al tiempo es igual a un medio de quién. Entonces, miren lo que nos aparece aquí. X', la derivada de X. Pero la derivada de X es lo que nosotros conocemos, X', ¿no? Es X' por Y más X veces la derivada de Y. La derivada de Y sería aquí Y'. Pero ¿quién es X'? No podemos perder de vista que estamos derivando con relación al tiempo. Entonces, X' es la derivada de X con respecto a T.
Y y' es la derivada de y con respecto a t. Entonces, esto que está aquí es igual a esto, que la derivada del área con respecto al tiempo es igual a un medio de x', es decir, la derivada de x con respecto a t que multiplica a y, más x que multiplica a y', y y' es la derivada de y con respecto al tiempo. Y tengo esto. Y vamos a reemplazar. ¿Por qué? Porque este valor lo tengo, este valor lo tengo, este valor lo tengo y este valor lo tengo. Solamente hay que reemplazar. Entonces, para poder reemplazar, voy a borrar, voy a ubicar otra hoja y vamos a copiar lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, lo que yo tengo a la mano es esto. Veamos. Vamos a hacerlo, vamos a borrar aquí y arribita para continuar con el problema. Entonces voy a borrar aquí y seguimos. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la derivada, vamos a hacerlo de un color negro. La derivada del área con respecto al tiempo es igual. Entonces, si usted se da cuenta, aquí me sale un medio de quién. Bueno, aquí me sale un medio de, no sé, sígame la secuencia. ¿Quién es de x con respecto a t? Miren cuánto vale. Dx con respecto a t es 4 centímetros por segundo. Entonces aquí coloco 4 centímetros por segundo. Que multiplica a y. Pero ¿quién es y? Aquí lo señalo nuevamente. Y es 6 centímetros. Entonces, quiere decir que está multiplicando a 6 centímetros. Más, porque aquí viene un más x, pero ¿quién es x? Aquí lo señalo de color verde. X vale 8 centímetros. Entonces aquí coloco 8 centímetros. Que multiplica a la derivada de y con respecto a t. Pero ¿quién es la derivada de y con respecto a t? Aquí lo señalo de color verde. La derivada de y con respecto a t es 2 centímetros por segundo. Y cerramos corchete. Eso quiere decir que la derivada del área con respecto a t es igual. Entonces ya esta parte que tengo aquí abajo no la necesitamos. Entonces podemos borrar para que tener un poquito más de espacio. Esto quiere decir que acá tenemos un medio de ¿quién? Un medio de 4 centímetros por segundo. Lo multiplicamos por 6 centímetros. Esto que está aquí es lo mismo de tener 24 centímetros cuadrados por segundo. Más 8 por 2, 16. Entonces acá me quedaría 16 centímetros cuadrados por segundo. Entonces acá tenemos que la derivada del área con respecto a t es igual a un medio de 24 más 16. 24 más 16 es lo mismo que tener 40 centímetros cuadrados por segundo. Esto quiere decir que la derivada del área con respecto a t es igual a 40 centímetros por segundo sobre 2. Eso quiere decir que la derivada del área con respecto a t es igual. 20 sobre 2 es lo mismo, 40 sobre 2, aquí me sale que es igual a 20. 20 centímetros cuadrados por segundo. Eso quiere decir que la rapidez con la cual está creciendo el área del triángulo rectángulo es de 20 centímetros segundo, 20 centímetros cuadrados cada segundo. ¿Sí? Entonces, la rapidez con la cual está creciendo el área del triángulo es de 20 centímetros cuadrados cada segundo. Y miren que así nosotros podemos responder, podemos
inferir una vez que determinemos cuáles son los datos que tenemos a favor y cuál es la cantidad que debemos determinar, ¿sí? Entonces es muy importante que hagamos la retroalimentación del ejercicio, si es posible que lo podamos leer una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que lo podamos entender perfectamente. ¿Sí? Entonces hagamos otro ejercicio. Vamos a orar aquí, un momentico. Hagamos otro. Entonces mire lo que nos dice aquí. La arista de un cubo crece a una razón de 4 centímetros por segundo. Determine con qué rapidez está creciendo el volumen del cubo cuando la arista mide 10 centímetros. ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué podemos hacer aquí? La arista de un cubo crece a una razón de 4 centímetros por segundo. Entonces, aquí me están hablando de la arista de un cubo. Entonces, ¿cuál es el volumen? Nos están preguntando, determine con qué rapidez está creciendo el volumen de un cubo cuando la arista mide 10 centímetros. No podemos perder de vista que una arista es un lado común a dos caras, ¿no? En total, el cubo tiene dos aristas, ¿verdad? Pero el volumen de un cubo, ¿cuánto vale? Bueno, no podemos perder de vista que el volumen de un cubo es igual a L a la 3. Recordemos que L es la arista de un cubo. Es la arista de un cubo, ¿sí? Una arista es un lado, ¿no? Es uno de los lados. Son los lados de un cubo. Entonces, el volumen es igual a L a la 3, donde L hace referencia a la arista de un cubo. Si ustedes se dan cuenta, la arista de un cubo está creciendo a una razón de 4 centímetros por segundo. Esto que está arriba, ¿qué significa? Significa esto, ¿no? Que la derivada de L con relación al tiempo está creciendo, la arista está creciendo a una razón de 4 centímetros cada segundo. ¿Sí? Cada, cada, la arista viene, bueno, la rapidez con la cual está variando, con la cual está creciendo, la arista de ese cubo es de 4 centímetros por segundo. Nos están preguntando, determine con qué rapidez está creciendo el volumen del cubo cuando la arista mide 10 centímetros. Es decir, me están preguntando esto. Calcule cuál es la derivada del volumen, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada del volumen con relación al tiempo? No lo conocemos, es lo que vamos a investigar, pero vamos a investigar eso cuando la arista mide 10 centímetros. Cuando la arista mide 10 centímetros. ¿Cómo podemos nosotros determinar, cómo podemos encontrar ese valor? Bueno, para nosotros poder encontrar la rapidez con la cual está creciendo el volumen, lo que vamos a hacer en primera instancia es encontrar la derivada que me relaciona el dato con la cantidad que vamos a determinar. Entonces, tengo que derivar el volumen de un cubo. Ya sabemos que el volumen de un cubo es su arista elevado a la 3, su arista elevado al cubo. Entonces, vamos a la pizarra. Yo voy a poner aquí ejercicio número 4. Entonces, nos dan lo siguiente, ¿no? Voy a poner aquí datos. Y en este datos, en los datos tenemos que la derivada de L, es decir, la derivada de la arista con relación al tiempo, es de 4 centímetros por segundo. Nos están preguntando, determine cuál es cuál es la rapidez con la cual está creciendo el volumen, ¿verdad? El volumen del cubo cuando la arista mide 10 centímetros. Esto que está aquí no lo conocemos, es lo que vamos a investigar. Pero para poder investigar eso, necesitamos tener a la mano cuánto vale la arista. La arista en este caso vale 10 centímetros.
Entonces, para poder determinar la rapidez con la cual está creciendo el volumen, es muy importante que sepamos cuál es el volumen de un cubo. El volumen de un cubo, lo voy a poner aquí, es su arista elevado a la 3. Esto es lo que nosotros conocemos como el volumen de un cubo. El volumen de un cubo. Una vez que yo tenga el volumen de un cubo, vamos a derivar esto. Si nosotros derivamos esto, tenemos esto, ¿no? Que la derivada de b con respecto a t es igual, es encontrar la derivada de esto, ¿no? Es encontrar la derivada de esto. Y encontrar la derivada de esto es hacer esto, ¿no? Es la derivada de b con respecto a t es igual. Vamos a derivar esto implícitamente, sería 3L al cuadrado por L'. ¿Sí? Escribirlo bien. Por L'. Recordemos que para nosotros L' es la derivada de la arista con relación a t. Es la rapidez con la cual está creciendo la arista. Ahora vamos a reemplazar. Tenemos lo siguiente, ¿no? Que la derivada de b con respecto a t es igual a 3L al cuadrado. Pero ¿cuánto vale L? Miren que a mí me dan que L vale 10 centímetros. Aquí lo tengo. L vale 10 centímetros. Entonces vamos a poner aquí 10 centímetros cuadrados, que multiplica a L'. Recordemos que esto que está aquí arriba es lo mismo que tener que la derivada de b con respecto a t es igual a 3L al cuadrado por L'. Pero L' es de L con respecto a t. Entonces ya coloqué este y colocamos este. Me falta colocar dl con respecto a t. ¿Y quién es dl con respecto a t? Es un dato. Me lo suministra el problema. Esto que está aquí es un dato. Entonces voy a poner aquí entre paréntesis 4 centímetros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la rapidez con la cual está creciendo el volumen del cubo es 3. Acá tenemos 3 que multiplica 10 centímetros al cuadrado. Es lo mismo tener 100 centímetros cuadrados que multiplica 4 centímetros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la rapidez con la cual está creciendo el volumen del cubo es 3 por 10, me daría 300, por 4 me daría 1200. O sea, me daría 1200 centímetros cúbicos por segundo. Y listo. Eso quiere decir que la rapidez con la cual está creciendo el volumen del cubo es de 1200 centímetros cúbicos cada segundo. Esa sería la interpretación del problema de razón de cambio que estamos estudiando, que estamos debatiendo. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, pues eh, resolver un problema de razón de cambio es encontrar la derivada de una magnitud con relación al tiempo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que todas estas cuentas que estamos realizando aquí la tengamos presente porque siempre la vamos a poner en contexto. ¿Sí? Vamos a ver si podemos hacer un último ejercicio. Vamos a orar aquí un momentico. Y vamos a hacer un último ejercicio. ¿Sí? Ya para finalizar. Miren este problema. Una escalera de 26 metros de longitud. Miren que aquí tengo una escalera. Se encuentra apoyada en un muro vertical, como vemos aquí. Acá tenemos el muro. La longitud de esa escalera es de 26 metros. Está apoyada contra un muro vertical, de modo que el extremo inferior de la escalera se aleja del muro a 4 metros por segundo. ¿Sí? A 4 metros por segundo. Determine a qué velocidad resbala sobre el muro la parte superior de la escalera cuando se encuentra a 10 metros del muro. Es decir, de aquí a aquí yo tengo 10 metros. ¿Sí? Eso es lo que nos dice
prácticamente el problema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tengo la altura. Tengo Y, tengo X. Esta X a mí me la dan. Esta X es la cantidad cuando X vale 10 metros. ¿Sí? Entonces nos dicen, determine a qué velocidad resbala sobre el muro la parte superior de la escalera cuando se encuentra